campo de batalla era su destino, pero su corazón latía por una lealtad que destrozaría su dinastía. Jonatán, el príncipe que eligió la oscuridad en nombre de la luz, un enigma de la historia bíblica que desafía la lógica del poder. Antes de sumergirnos en el misterio que ni la historia, ni la ciencia política, ni la biología de la supervivencia pueden descifrar, asegúrate de tocar ese botón de suscripción, comentar qué crees que motivó realmente a Jonatán. Si fue fe, amor o una profunda desilusión con su herencia y compartir este viaje con aquellos que buscan las verdades ocultas de la Biblia. Estamos aquí para desentrañar por qué el heredero al trono de Israel, un militar prodigioso y venerado, decidió entregar su corona al pastor fugitivo, David, sabiendo que ese acto significaba su propia aniquilación política y, finalmente, física. Este no es simplemente un relato de amistad. Es la crónica de un hombre que vio más allá del velo de la realeza corruptible y reconoció el ungimiento divino sobre el instinto de la propia preservación dinástica. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos retroceder y situar a Jonatán no solo como un personaje secundario en la épica de David, sino como el hombre que estaba destinado a ser el segundo rey de Israel, una figura que poseía todos los atributos para gobernar con éxito, contrastando fuertemente con la turbulenta y errática psique de su padre, Saúl. Jonatán no era un mero noble de palacio, era un guerrero probado, un estratega cuyo primer acto significativo, narrado en el capítulo 14 de 1 Samuel, demostró una fe radical y una iniciativa militar que su propio padre, ya afedo por la sombra de la desobediencia y la inestabilidad emocional, era incapaz de emular. Pensemos por un momento en el contexto de aquella época. Israel, bajo el incipiente reinado de Saúl, estaba siendo militarmente oprimida por los filisteos. La moral era baja. Los israelitas estaban desarmados. La Biblia registra que solo Saúl y Jonatán poseían espadas, pues los filisteos habían monopolizado la herrería para impedir la fabricación de armamento entre los hebreos. En este clima de desesperación y superioridad tecnológica enemiga, Jonatán, impulsado por una convicción que solo podemos catalogar de profundamente espiritual, decide, junto a su escudero, realizar una incursión en la guarnición filistea de Micmas. El cómo de esta acción es crucial para desentrañar su misterio. Él no consulta a su padre, no pide un consejo sacerdotal exhaustivo, sino que establece una señal con Dios, una prueba de fe audaz. Si los filisteos los desafiaban a subir, sería la señal de que Dios había entregado a los enemigos en sus manos. Esto no es solo coraje físico, es la manifestación de una teología personal robusta que confía en la intervención divina, dire, una cualidad que Saúl había perdido o nunca había poseído en la misma medida. El resultado es asombroso. En un ataque sorpresa, Jonatán y su escudero diezman a una veintena de soldados enemigos, provocando pánico, no solo entre la guarnición, sino en todo el campamento filisteo. Un pánico que la propia narrativa bíblica atribuye a un temblor de Dios, un caos de origen divino. Esta victoria no es solo militar, es la ratificación del carácter de Jonatán ante los ojos de Dios y del pueblo. Él era el héroe de Israel, el verdadero salvador en aquella coyuntura crítica. Si alguien merecía la continuidad dinástica, era él. Sin embargo, inmediatamente después de este triunfo, vemos el primer gran indicio del abismo moral y espiritual que separaba al padre del hijo. Saúl, actuando con una religiosidad supersticiosa y desequilibrada, había pronunciado una maldición imprudente, que nadie comiera alimento hasta el anochecer, bajo pena de muerte. Jonatán, que no había escuchado la orden, agotado por el combate, mojó la punta de su vara en un panal de miel y comió. Su percepción se aclaró. Su fuerza regresó. La miel, en este relato, actúa como un símbolo de la vida, mientras que la prohibición de Saúl representa la muerte impuesta por una ley vacía y mal concebida. Cuando el pueblo confiesa haber pecado al comer carne cruda, desobedeciendo la ley mosaica por el hambre extrema,
Saúl intenta descubrir quién ha roto su juramento. El sorteo cae sobre Jonatán. Aquí se revela un segundo y profundo aspecto del carácter del príncipe: su honestidad absoluta y su disposición a aceptar la consecuencia de lo que, para él, fue un acto justificado por la necesidad y la falta de conocimiento. Pero es el pueblo, el mismo pueblo que Jonatán había salvado, el que se interpone. Ellos declaran con firmeza: ¿ha de morir Jonatán, el que ha obrado tan grande salvación en Israel? De ninguna manera. Vive Jehová, que ni un cabello caerá de su cabeza, porque él ha obrado hoy con Dios. Este evento es fundamental. El pueblo de Israel ya había ungido a Jonatán en sus corazones mucho antes de que David apareciera en. Él poseía la legitimidad carismática que su padre estaba perdiendo a pasos agigantados. El misterio que la ciencia no explica radica precisamente en este punto de inflexión. Si Jonatán era el líder carismático, el guerrero exitoso, el hombre aprobado por Dios y el pueblo, ¿por qué cuando David, el pastorcillo, irrumpe con la victoria sobre Goliat, Jonatán no ve en él a un rival, sino a un hermano de pacto? La ciencia política, basada en la teoría del realismo, predeciría que Jonatán debería haber visto en David una amenaza existencial a su futura corona, y por lo tanto debería haberlo mantenido a distancia, incluso cooperando con los planes paranoicos de su padre para eliminar al contendiente. Los imperativos dinásticos son claros en cualquier cultura antigua: elimina la competencia o neutralízala. Sin embargo, el relato de 1 Samuel 18:1 es uno de los pasajes más poéticos y políticamente suicidas jamás escritos. Y aconteció que al acabar él de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. El texto utiliza la palabra hebrea nefesh, que se refiere a la esencia vital, el alma, la identidad misma. La conexión fue inmediata, profunda y, lo más importante, incondicional. Jonatán no solo le dio regalos: su manto, su espada, su arco y su talabarte, despojándose simbólicamente de los emblemas de su propia identidad militar y real. Él hizo un pacto con David. Un pacto, en la cultura del antiguo cercano Oriente, no es una mera promesa de amistad. Es un tratado vinculante, a menudo sellado con sangre, que establece lealtades familiares y obligaciones intergeneracionales. Jonatán, el príncipe, se colocó voluntariamente en una posición de subordinación espiritual y política a David, el pastor. Este acto desafía la racionalidad evolutiva. ¿Por qué el heredero al poder renuncia a su ventaja de forma tan pública y total? La explicación debe trascender lo material. Jonatán no estaba motivado por la ambición de poder terrenal, sino por un reconocimiento de la voluntad divina. Él, que ya había demostrado una fe radical en Micmas, reconoció en David el verdadero ungimiento que su padre había perdido por la desobediencia. Al despojarse de sus ropas y armas para dárselas a David, Jonatán estaba reconociendo que la soberanía había pasado de su casa a la casa de Isaí, y lo hizo no con amargura o celos, sino con una alegría y lealtad que solo se explica si entendemos que su mayor lealtad no era a la sangre de Saúl, sino al propósito de Dios para Israel. Él entendió que la corona de Israel no era un premio dinástico, sino una responsabilidad sagrada, y al ver que David era el instrumento legítimo, su lealtad cambió inmediatamente. La ciencia, que estudia la supervivencia, el egoísmo genético y la maximización del beneficio político, no tiene una categoría para esta forma de altruismo radical y políticamente costoso. La única explicación es la dimensión espiritual. Jonatán era un hombre que operaba bajo un código moral y una visión trascendente que superaba los instintos primarios de la política real. Esta elección no solo puso en peligro su vida, sino que lo obligó a vivir en un conflicto interno insoportable: honrar a su padre, el rey
y la ley divina, o ser fiel a su amigo, el ungido de Dios y el destino de Israel. El cómo maneja este conflicto, intentando mediar entre la locura homicida de Saúl y la inocencia de David, es lo que lo define como la figura trágica y moralmente superior de esta narrativa. Él no eligió la traición de la sangre, sino la lealtad al propósito divino, lo que para Saúl era la traición definitiva. La decisión de Jonatán de entrelazar su alma con la de David no fue un evento privado o una simple promesa de amistad susurrada. Fue un acto público cuyas repercusiones resonaron inmediatamente en los pasillos de la corte. Y aquí es donde el misterio se hace más oscuro, pues vivir en la verdad de su pacto significaba enfrentar la locura creciente de su propio padre. Debemos entender el entorno psicológico y político en el que Saúl se había sumergido. La Biblia no usa términos clínicos, sino teológicos. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Esto no es solo paranoia, es una afección profunda donde la realeza divina, el ungimiento, se había retirado, dejando un vacío llenado por la inestabilidad y el resentimiento. El aire en la corte se había vuelto irrespirable, cargado de sospecha, y cualquier consejero racional en el palacio habría aconsejado a Jonatán que se distanciara inmediatamente de David, el objeto de la ira regia. Jonatán, sin embargo, eligió el camino más peligroso, la mediación activa y la defensa abierta. Él intentó racionalizar lo irracional. El capítulo 19 de 1 Samuel nos da un vistazo a esta dinámica imposible, la de un hijo intentando salvar al amigo predestinado de la furia de su propio padre. Saúl no solo había ordenado la muerte de David a sus siervos, sino que había hecho explícita su intención. Jonatán se convierte en el contrapeso moral. Él confronta a su padre, no con miedo o sumisión ciega, sino con la autoridad moral que le daba su propia piedad y valentía militar, cualidades que Saúl había demostrado perder progresivamente. Él le recordó a Saúl todo lo que David había hecho, no solo el triunfo sobre Goliat, sino su servicio constante y leal. No peque el rey contra su siervo David, argumentó Jonatán, con una elocuencia que apelaba a la justicia y a la memoria, pues él no ha pecado contra ti, y sus obras te han sido muy buenas. Él arriesgó su vida para matar al filisteo, y Jehová dio una gran salvación a todo Israel. Este argumento es el epítome de la lógica y la justicia, presentado a un hombre que ya había abandonado ambos conceptos en favor de la autoprotección egoísta y la paranoia. Pensemos en el riesgo inconmensurable que asumía Jonatán. Al defender a David de manera tan dire, no solo estaba arriesgando su posición como heredero, lo cual ya era un sacrificio político enorme, estaba poniendo en peligro su propia vida. En las cortes orientales y en cualquier estructura de poder dinástica, la defensa de un traidor percibido, y David era percibido como tal por Saúl, a menudo se equiparaba a la traición misma. Muchos príncipes, a lo largo de la historia documentada del cercano Oriente, han sacrificado amigos y aliados de dudosa lealtad para asegurar su propia sucesión y apaciguar el ánimo real. Jonatán, en cambio, estaba invirtiendo todo su capital político y emocional en la defensa de su rival dinástico, el hombre que él sabía que debía tomar su lugar. ¿Cómo justificamos esta estrategia desde la perspectiva más básica de la supervivencia o desde la fría óptica de la ciencia política? Es imposible, a menos que aceptemos que su sistema de valores había colocado la verdad y la voluntad divina, que él reconocía plenamente en David, muy por encima de la seguridad personal o la posesión de la corona terrenal. Sorprendentemente, la intervención inicial de Jonatán tuvo éxito temporalmente. La Biblia registra que Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró, en un momento de fugaz lucidez: «Vive Jehová, que no morirá». Este instante de aparente reconciliación subraya algo crucial. Jonatán aún poseía una influencia considerable sobre su padre. Él era el hijo amado, el guerrero exitoso,
el orgullo militar de Israel, y su palabra tenía peso, aunque solo fuera momentáneo. David regresó al servicio de Saúl, y la vida pareció volver a una normalidad inestable, pero esa normalidad era una ilusión muy endeble. La locura de Saúl era cíclica, no curada. Era la manifestación de un espíritu que había sido rechazado por Dios. Tan pronto como David tuvo éxito en otra batalla, restaurando la paz temporal a las fronteras de Israel, el espíritu malo regresó con renovada virulencia, y Saúl intentó clavarle la lanza a David mientras tocaba el arpa. Este ciclo de salvación, éxito, celos corrosivos y homicidio fallido se repitió incansablemente, poniendo a Jonatán en el centro de una espiral de peligro y desesperación. Jonatán se vio irremediablemente atrapado en un laberinto moral sin salida. Se había comprometido mediante juramento a proteger a David, el ungido de Dios, pero vivía bajo el techo del asesino potencial, su padre el rey. Su lealtad dual y contradictoria lo obligó a convertirse en un agente doble, un espía moral dentro de su propia casa, lo que incrementó exponencialmente el costo psicológico de su elección. Cada mañana, Jonatán se levantaba sabiendo que el hombre que amaba como a sí mismo era el blanco prioritario de la ira homicida de su padre. Y, lo que es aún más desgarrador, David confiaba implícitamente en la red de información y protección que Jonatán le proporcionaba, creando una carga de responsabilidad casi insoportable sobre el príncipe. El punto de quiebre definitivo se narra en el capítulo 20, el famoso episodio del Pacto de la Flecha, que es una lección magistral de lealtad codificada y riesgo existencial. David se da cuenta de que la tregua impuesta por Jonatán ha terminado, que la sombra de la lanza es permanente, y huye de la corte. Él se reúne con Jonatán en el campo, desesperado, preguntando si el rey aún lo consideraba un enemigo mortal. La respuesta inicial de Jonatán es de optimismo forzado, la última brizna de esperanza que él mismo necesita creer. De ninguna manera. Tú no morirás. Mi padre no hace cosa grande ni pequeña sin revelármela. ¿Por qué, pues, me encubriría este asunto? Aquí vemos a Jonatán intentando aferrarse a la noción de que su influencia filial sobre Saúl no había desaparecido por completo, una negación emocionalmente necesaria para mantener su propia cordura ante la traición de la sangre. Pero David, que había estado a metros de la lanza asesina de Saúl, era mucho más realista y mucho más cercano a la brutal verdad del peligro. «Ciertamente tu padre sabe que yo he hallado gracia en tus ojos», le replica David, y dirá, «No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca». David entendía que Saúl estaba ocultando sus intenciones homicidas precisamente para evitar la intervención de Jonatán. La estrategia que adoptan es una obra maestra de la comunicación codificada y la lealtad absoluta en medio de la tiranía. Planearon una prueba definitiva. David se ausentaría de la mesa del rey durante la celebración de la Luna Nueva, un festival religioso obligatorio que requería la presencia de la familia real y los oficiales de alto rango. Si Saúl preguntaba por David, Jonatán daría una excusa preacordada. La reacción de Saúl a esa ausencia sería el barómetro final y definitivo de su intención. Pero el plan necesitaba un método seguro y secreto para que Jonatán pudiera comunicar el veredicto a David, que estaría escondido en el campo. El acuerdo fue utilizar un código de arquería. Jonatán saldría con un joven sirviente a lanzar flechas, y, dependiendo de dónde cayeran las flechas y lo que le gritara al muchacho, David sabría si debía huir para siempre o si el peligro había pasado. Esta es crucial para entender el nivel de desintegración dinástica al que había llegado Israel. El heredero legítimo debe recurrir a señales secretas y actos de teatro militar para salvar la vida del hombre que lo desplazará de su propio rival. ¿Qué otra historia tan antigua presenta tal desinterés por la propia corona, tal sacrificio en nombre de una lealtad superior? Cuando David se ausenta, tal como lo había previsto,
La furia de Saúl estalla con una violencia verbal y física inimaginable. Saúl, inicialmente, solo pregunta a Jonatán dónde está el hijo de Isaí. Jonatán da la excusa acordada. David ha ido a Belén por el sacrificio familiar. Es la respuesta de Saúl, su reacción volcánica e inmediata, lo que rompe cualquier esperanza que Jonatán pudiera haber albergado. Saúl lo insulta públicamente, no solo a Jonatán como príncipe, sino también a su madre, con palabras cargadas de desprecio y furia homicida, buscando herir en lo más profundo el honor familiar. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la desnudez de tu madre? Este insulto era devastador. En la cultura del antiguo cercano Oriente, atacar el honor de la madre de alguien era la ofensa más profunda, implicando ilegitimidad y vergüenza total. Saúl estaba despojando a Jonatán de su dignidad real, equiparando su lealtad a David con la vergüenza dinástica y la deslealtad familiar. Pero la furia de Saúl no se detiene en la injuria. Él revela la base de su paranoia política de manera brutal y certera. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás seguro, ni tu reino. Saúl entendía perfectamente la dinámica de poder. La existencia de David era la negación de la dinastía de Saúl, y Jonatán, al protegerlo, estaba sellando la aniquilación de su propio linaje. La ciencia política diría que Saúl tenía razón en términos de supervivencia dinástica. Su error era intentar matar al ungido de Dios. La respuesta de Jonatán, la pregunta final, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Fue el último intento desesperado de traer la razón al rey en la mesa real. Y Saúl responde a la razón intentando matar a su propio hijo. Saúl arrojó la lanza, la misma arma que había intentado clavar en David, contra Jonatán. Este acto físico de violencia es la confirmación trágica. Jonatán ya no era el heredero principal, ni el hijo amado a quien el rey escuchaba, sino un traidor en potencia a los ojos de su padre enloquecido. Saúl había elegido la paranoia sobre la sangre, el miedo sobre la verdad y el propósito divino. Jonatán se retiró de la mesa, lleno de ira y un dolor lacerante que iba más allá del despecho familiar. Era la ira de ver la justicia y la verdad pisoteadas por la tiranía y la locura de quien debía ser el protector de Israel. La ruptura era absoluta, irreparable. El príncipe sabía ahora que David no solo debía huir, sino que él mismo estaba en peligro mortal. Al día siguiente, en el campo, Jonatán ejecuta el pacto de la flecha con una precisión dolorosa. El significado de la ejecución del código no puede ser subestimado. Jonatán lanza las flechas más allá del joven sirviente, con toda la fuerza simbólica de una despedida forzada, y luego grita la frase acordada, con una voz que debía sonar normal al muchacho, pero que era un lamento para David. La flecha está más allá de ti. El mensaje cifrado era claro, final y sin paliativos. El peligro es extremo. Huye lejos, pues aquí no hay seguridad para ti. Cuando el muchacho recoge las flechas, Jonatán lo despide, y por un momento crucial, padre e hijo por elección se encuentran a solas en el desierto, el último lugar donde pueden ser verdaderamente ellos mismos, sin la sombra de Saúl. Lo que sucede después es una de las rupturas emocionales más intensas de toda la Biblia, un encuentro breve que sella un destino y un pacto eterno. David sale de su escondite, cae rostro en tierra y se postra 3 veces. Esta postración no es solo un saludo, es un reconocimiento de la autoridad moral y el sacrificio de Jonatán, un reconocimiento de que la verdad reside en él y no en el trono. Ellos lloraron juntos, pero fue Jonatán quien, a pesar de su propio inminente dolor y peligro, reafirmó la naturaleza eterna del pacto, elevándolo por encima de la política y la guerra. Vete en paz, por cuanto ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre.
Este juramento final, que vincula no solo a los dos hombres, sino a sus futuros linajes, es la prueba definitiva del por qué la ciencia no puede explicar a Jonatán. Él no solo renunció a su corona y al poder inherente, aseguró activamente la seguridad del futuro rey de Israel y, en ese mismo aliento, exigió una promesa de misericordia para su propia descendencia, reconociendo implícitamente que su casa caería y que el único legado que podía salvar era el moral, la supervivencia de sus hijos bajo la nueva dinastía davídica. Jonatán, el heredero al trono de Israel, actuó como el albacea y ejecutor de su propia caída dinástica, sacrificando su futuro para asegurar el de la nación. Él era, simultáneamente, el hombre que aseguraba el destino de Israel y el hombre que aceptaba el destino trágico de su propia sangre. Se había despojado de todo, excepto de su lealtad a la verdad divina, pero el destino todavía tenía que cobrar el precio final, y esa factura sería escrita con sangre en las laderas del monte Gilboa. El dilema ético de Jonatán, el tener que elegir entre el honor a su padre, el rey constituido, y la fidelidad a la voluntad de Dios, el ungido a futuro, no es un mero conflicto de intereses, es una tragedia helénica incrustada profundamente en el relato hebreo. ¿Cómo es posible que un hombre con tanto que perder haya elegido la aniquilación segura? La respuesta reside en la visión profética de Jonatán, una visión que su padre, ciego por la inseguridad y la ambición desordenada, no podía ver, que la verdadera seguridad y la continuidad legítima no se encuentran en el trono, sino en la obediencia al ungido de Jehová. Esto nos obliga a cuestionar la naturaleza de la fe en la política. ¿Qué nivel de entendimiento espiritual poseía Jonatán que le permitía ver más allá del velo del presente y abrazar un futuro donde él no existía como rey, sino como un puente sagrado, aceptando que la caída de su casa era necesaria para la ascensión de la casa de David y, por ende, para la salvación de Israel? El dolor de la despedida en el campo abierto, consumado por el juramento que invocaba a Jehová, dejó a Jonatán en una posición existencialmente precaria. David había huido, llevándose consigo la esperanza y la luz, dejando a Jonatán atrapado en la creciente oscuridad del palacio de Gabaa. Jonatán regresó a la corte, no como el heredero triunfante, sino como un prisionero moral, obligado a representar la lealtad al trono mientras su alma se había unido irrevocablemente al fugitivo. Su vida se convirtió en un acto constante de disimulo, una mascarada de deber filial que Saúl, en su paranoia avanzada, observaba con ojos cada vez más desconfiados. La realeza se había convertido en una trampa de oro. La ciencia política, si pudiera analizar este río, nos diría que Jonatán debería haber aprovechado la ausencia de David para consolidar su posición. Deberían haber denunciado el pacto, quizás alegando coacción o ingenuidad, y haber prometido a su padre la caza y captura del pastor. Eso habría sido lo racional, lo esperado por la lógica de la supervivencia dinástica. Pero Jonatán hizo exactamente lo contrario. Él no solo mantuvo el secreto de David, siguió protegiendo su recuerdo, su honor y cualquier rastro de la verdad que pudiera mantener viva la llama de la justicia en la corte. Su silencio no era cobardía, sino una estrategia dolorosa para sobrevivir en el manicomio real. Pero Jonatán sabía que la huida de David era solo el principio de la gran tragedia de Saúl. El príncipe no se contentó con la promesa de Horesh. Él buscó activamente a David en el desierto, arriesgando su vida al internarse en el páramo de Zif, una región inhóspita y peligrosa, llena de informantes de Saúl. Este encuentro, narrado en 1 Samuel 18, es el acto de lealtad más sublime y, a la vez, el más políticamente suicida de la narrativa. Jonatán no buscó a David para un abrazo sentimental, lo buscó para fortalecer su mano en Dios. La frase bíblica es precisa y teológicamente densa. Jonatán, el heredero,
se convierte en el pastor espiritual del futuro rey. Él, el hombre que estaba destinado a reinar, se presenta ante su rival para reafirmar la unción divina de éste. En ese encuentro clandestino en el desierto, Jonatán pronunció las palabras que sellaron su destino y demostraron la profundidad de su visión profética y su aceptación radical del plan de Dios. No temas, pues la mano de Saúl mi padre no te hallará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Detengámonos en la resonancia de esta declaración. Yo seré el segundo después de ti. En un mundo donde el poder es jerárquico y absoluto, donde el segundo en el mando es solo una amenaza potencial para el primero, Jonatán no estaba pidiendo un puesto de comodidad o de prestigio vacío. Estaba declarando su deseo de servir, de subordinar su linaje y su considerable talento militar a la autoridad de David. Esta no era una promesa de amistad, era una visión de un futuro gobierno teocrático donde él, Jonatán, se veía a sí mismo como el fiel lugarteniente, el garante militar de la dinastía davídica. La ciencia evolutiva y la psicología humana luchan por catalogar esta acción. El egoísmo genético postula que los individuos siempre actúan para maximizar la propagación de sus propios genes o los de sus parientes cercanos. La renuncia de Jonatán a la corona y la activa promoción de su rival, que aseguraría la muerte política y probablemente física de su propia línea, contradice esta máxima fundamental. No hay beneficio terrenal o genético en esta elección. Solo hay la ganancia espiritual de la obediencia al plan divino y la justicia. Jonatán creía sinceramente que, aunque Saúl fuera derrocado por su desobediencia, él, Jonatán, sería perdonado y conservado debido a su propia rectitud y su pacto con el nuevo ungido. Él vio la caída de Saúl como inevitable, pero su propia supervivencia y rol en el nuevo reino como posible. Esta creencia, que compartía con David en ese encuentro del desierto, es lo que hace a Jonatán un profeta fallido en términos de su propia vida, pero un mártir absoluto en términos de su lealtad al propósito divino. Y luego, tras ese encuentro, David y Jonatán hicieron un segundo pacto, un refuerzo del primero, y David se fue a la seguridad de la fortaleza, mientras que Jonatán regresó al tormento de Saúl. Este regreso es lo más incomprensible. ¿Por qué no se unió a David? ¿Por qué no abandonó la corte tóxica y se unió a la banda de fugitivos que ya se estaban reuniendo alrededor del futuro rey? Aquí es donde interviene la dimensión del deber. Jonatán era el hijo. Saúl era el rey legítimamente, aunque ahora espiritualmente destituido, de Israel. A pesar de la locura homicida de su padre, Jonatán estaba ineludiblemente atado por los lazos de sangre y el honor militar. Romper el vínculo filial habría sido, en la mentalidad antigua, una traición más grande que la lealtad a un rival. Jonatán se había opuesto a la maldad de Saúl, había protegido a David de su ira, pero no podía desertar de su puesto de hijo y de comandante del ejército en la hora de la inminente crisis nacional. Él eligió, conscientemente, el camino del deber trágico. Este conflicto interno debió haber corroído a Jonatán. Continuó liderando las fuerzas de Israel, manteniendo una fachada de normalidad y lealtad, mientras sabía que la estructura que defendía era una cáscara vacía, condenada por Dios. Era una existencia solitaria, una vida vivida en la sombra de la ira regia. Los celos de Saúl no disminuyeron. De hecho, la incapacidad de Saúl para capturar a David, el escurridizo fugitivo, solo aumentó su resentimiento hacia Jonatán, a quien seguía viendo como un cómplice silencioso. Saúl se lamentaba abiertamente ante sus siervos, acusándolos de conspiración, utilizando el lenguaje de la victimización. «Me daréis también a mí y a todos vosotros, me daréis campos y viñas, para que todos vosotros conspiréis contra mí, y no haya quien me avise cuando mi hijo hace alianza con el hijo de Isaí». La ironía es devastadora. Saúl no podía concebir que el pacto de Jonatán con David estuviera motivado por la justicia o la fe.
Para Saúl, solo podía ser el resultado de un complot cínico para arrebatarle el poder. Esto forzó a Jonatán a vivir bajo la constante sospecha de parricidio. Él no era ya el glorioso vencedor de Micmas, era el hijo sospechoso que había preferido a un pastor fugitivo antes que a su propia sangre. El telón de fondo de esta tragedia personal es la inminente amenaza filistea. Mientras Saúl estaba obsesionado con perseguir a David, la verdadera amenaza a la soberanía de Israel, los filisteos se reagrupaban y se hacían más fuertes. La nación estaba paralizada por la locura de su rey y la división de sus líderes. Jonatán, como comandante en jefe, debió haber observado con horror cómo los recursos militares de Israel se desviaban de la defensa nacional hacia la caza de un solo hombre. Finalmente, la amenaza externa se materializó. Los filisteos se congregaron para la batalla final en Sunem, obligando a Saúl a enfrentarse a la realidad militar que había ignorado por su obsesión personal. Y aquí llegamos al acto final, la lealtad suprema, que sella el misterio de Jonatán, su decisión de marchar a la batalla del monte Gilboa. Jonatán no tenía ninguna obligación profética o moral de morir junto a su padre. Su pacto lo eximía. Su visión profética le había asegurado la supervivencia de David. Podría haber intentado huir, o incluso unirse discretamente a David, que en ese momento estaba lidiando con su propia situación compleja, cerca de los filisteos. Pero Jonatán eligió marchar con su casa, con su rey y con su pueblo a una batalla que, espiritualmente, ya estaba perdida. ¿Por qué? Porque su lealtad, aunque trascendía la ambición dinástica, no trascendía su identidad como príncipe de Israel y guerrero ungido. Él era el héroe que había salvado a Israel en Micmas. Su deber, su moira, destino trágico, estaba atado al campo de batalla. Jonatán no podía concebir un futuro para Israel sin la total entrega de su ser a la defensa de la nación en su hora más oscura, incluso si sabía que su padre era el catalizador de esa oscuridad. Él eligió el honor militar y el sacrificio por su pueblo por encima de la supervivencia personal que le ofrecía su pacto con David. El monte Gilboa no fue simplemente una derrota militar, fue el río del juicio final de la dinastía de Saúl. Saúl, habiendo perdido el contacto con Dios, intentó desesperadamente consultar a una adivina en Endor, un acto de desesperación y de desobediencia final que garantizaba la condenación. Él subió a Gilboa sabiendo que el fin había llegado, y Jonatán subió a Gilboa con él, no por ignorancia, sino por una lealtad que la historia humana rara vez ha registrado. La lealtad al hombre, el Padre, cuando se ha jurado fidelidad al Espíritu, el propósito de Dios. Él murió por su nación, no por su trono. La ciencia nos pregunta, ¿qué fuerza, más poderosa que el instinto de vida, puede impulsar a un hombre a aceptar una muerte previsible y a marchar junto al tirano que intentó asesinarlo, solo por el concepto abstracto de deber nacional? Es en este sacrificio final, en la cumbre ensangrentada de Gilboa, donde el misterio de Jonatán alcanza su clímax incomprensible. La elección de Jonatán de marchar a Gilboa es la cima de su misterio moral, la cual desafía toda lógica militar y política que prioriza la supervivencia del linaje. Él sabía que el Espíritu de Dios se había retirado de su padre. Había visto la manifestación de ese rechazo en la locura homicida de Saúl. Por lo tanto, Jonatán enfrentó la batalla no con la esperanza de una victoria divina, como la que había experimentado en Micmas, sino con la sombría certidumbre del deber autoimpuesto. Él eligió morir con honor antes que vivir con la deshonra de la deserción. El río de Gilboa no era una batalla equilibrada, era la ejecución de un juicio. Los filisteos, en su superioridad tecnológica y estratégica, dominaron el campo. Los israelitas estaban liderados por un rey espiritualmente quebrado, que había buscado consejo en el reino de los muertos la noche anterior,
un acto de apostasía suprema. ¿Cómo podría Jonatán, con toda su fe y habilidad táctica, esperar la victoria en tales circunstancias? La respuesta es que él no esperaba la victoria. Él buscaba la expiación a través del sacrificio. El texto bíblico describe la masacre con una brutal economía de palabras, despojándola de cualquier vestigio épico. Jonatán y sus hermanos caen no en un duelo singular glorioso, sino simplemente como víctimas de la huida y la flecha filistea. El relato es escueto. Y los filisteos hirieron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Esta sequedad narrativa es un recurso poderoso que subraya la absoluta finalidad del destino. Jonatán, el campeón de Israel, el hombre destinado por Dios y el pueblo a reinar, muere sin un himno, sin una profecía de redención inmediata, sino como un elemento más en la caída de una casa maldita. La historia no le concede el laurel de Micmas en su muerte, sino el polvo amargo de la derrota dinástica. Su sacrificio en Gilboa sirvió a un propósito doble, incomprensible desde una perspectiva de autobeneficio. Primero, afirmó su inquebrantable lealtad al concepto de Israel, al morir defendiendo sus fronteras, incluso de un enemigo que, de hecho, lo estaba despejando el camino al trono a David. Y segundo, aseguró, mediante su muerte, la total y absoluta legitimidad de la ascensión de David. Si Jonatán hubiera sobrevivido, siempre habría existido una facción leal a la dinastía de Saúl que podría haberlo utilizado como contrapeso político contra David. Al morir en la batalla, Jonatán eliminó la única fuente real de división legítima dentro de Israel, pavimentando el camino hacia la unidad nacional bajo David. Esta es la paradoja final de Jonatán. Para que David reinara sin oposición y para que la voluntad de Dios se cumpliera plenamente en Israel, la casa de Saúl, incluyendo a su hijo más digno, debía ser completamente eliminada del tablero político. Jonatán, consciente o inconscientemente, se sometió a esta necesidad histórica y teológica, marchando voluntariamente hacia su propia extinción dinástica para garantizar la estabilidad del futuro reino. ¿Qué ciencia explica la elección de la aniquilación noble sobre la supervivencia egoísta? Ninguna. Solo la fe en un propósito superior puede descifrar tal acto. El contraste entre la muerte de Saúl y la de Jonatán es también crucial. Saúl se suicida para evitar la captura y la humillación por parte de los filisteos, un final lleno de desesperación y orgullo herido. Jonatán muere luchando, cumpliendo hasta el final con su deber de guerrero. Mientras Saúl buscó su propia liberación en la muerte, Jonatán la aceptó como el precio de su lealtad al honor. La noticia de la masacre de Gilboa llegó a David en Siclag. Políticamente, como hemos dicho, este era el triunfo que lo liberaba. Pero David no reacciona con alivio o celebración estratégica. Reacciona con una pena desgarradora. Él rasga sus vestiduras, ayuna y lamenta la caída de Saúl, y sobre todo, la pérdida de Jonatán. Este lamento, recogido en el segundo libro de Samuel, es la prueba más fehaciente de la pureza del pacto entre ellos, y la máxima validación de la moralidad de Jonatán. David no solo lloró, sino que compuso una endecha, el canto del arco, una pieza de poesía elegíaca que se convirtió en una instrucción militar para Judá, asegurando que el recuerdo de los caídos, especialmente Jonatán, perdurará. La elección de palabras por David es el testimonio final del enigma de Jonatán. David clama, refiriéndose a Jonatán: «Más maravillosa me fue tu amor que el amor de las mujeres». Esta comparación no es casual ni meramente hiperbólica. En la cultura bíblica, el amor marital y la unión física representaban la más profunda de las lealtades humanas y la fuente de la continuidad dinástica. Al declarar que el amor de Jonatán superaba este afecto primordial, David estaba elevando su pacto por encima de los imperativos biológicos, sociales y dinásticos. El amor de Jonatán era puro porque no estaba contaminado por el egoísmo
la ambición o la rivalidad sexual y reproductiva. Era un amor basado en el reconocimiento mutuo del ungimiento de Dios, una lealtad que trascendía la carne para residir en el espíritu. David también exaltó la destreza militar de su amigo. Saúl y Jonatán, amados y agradables en su vida, y en su muerte, no fueron separados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Al agruparlos en este canto fúnebre, David honró la unidad filial en la muerte, pero el clímax se reservó para la descripción de Jonatán como guerrero. El arco de Jonatán nunca volvía vacío, ni la espada de Saúl regresaba sin sangre. El enfoque está en la eficacia de Jonatán, el guerrero que siempre cumplía su misión, un eco del valor que demostró en Micmas. David, con esta elegía, cimentó la memoria de Jonatán no como un rival fallido o un traidor a su padre, sino como el epítome de la nobleza israelita. Y es este lamento, el reconocimiento público y profundo del sacrificio de Jonatán, lo que sella la segunda parte de su pacto, la supervivencia de su descendencia. Años después, cuando David se sienta firmemente en el trono, él recuerda el juramento hecho en el desierto de Zif. La memoria de Jonatán, cimentada por la pureza de su muerte, obligó a David a buscar activamente a cualquier sobreviviente de la casa de Saúl, no para ejecutarlos como era la norma en las transiciones dinásticas sangrientas, sino para honrarlos. El resultado de esta búsqueda fue Mefiboset, el hijo de Jonatán, que había quedado lisiado en la huida precipitada tras la derrota de Gilboa, una anécdota trágica que subraya el caos de la caída. Mefiboset era, dinásticamente, la última amenaza potencial. Era el nieto del antiguo rey. Pero David no vio una amenaza, vio la oportunidad de cumplir el juramento. David lo trajo a Jerusalén y le dijo: «No temas, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa». Este acto final de misericordia, el cumplimiento del juramento, es la prueba tangible de la eficacia del sacrificio de Jonatán. Al renunciar a su propia ambición y al proteger al ungido de Dios, Jonatán aseguró no la supervivencia de su trono, sino la supervivencia y el honor de su simiente bajo la nueva casa real. El lisiado Mefiboset, comiendo perpetuamente en la mesa del rey, como uno de los hijos del rey, es el monumento final a la lealtad de Jonatán. Él murió para que su rival reinara, y en ese proceso aseguró que su linaje no fuera borrado, sino absorbido y protegido por la gracia de un rey que nunca olvidó el pacto. Jonatán, al renunciar a la corona, se ganó un lugar eterno en el linaje espiritual y político de Israel, un lugar que ninguna basura ambición mundana podría haberle asegurado. Él demostró que la verdadera continuidad no reside en la sangre o el poder físico, sino en la fidelidad a la verdad trascendente. El enigma de Jonatán, lejos de resolverse con el cumplimiento del pacto a través de Mefiboset, se profundiza. El acto de misericordia de David, al asegurar un lugar permanente para el hijo lisiado de Jonatán en su mesa, cerró la puerta a la violencia dinástica, pero abrió una ventana inmensa hacia la teología y la filosofía de la elección divina. Mefiboset, comiendo diariamente con el rey, un príncipe de la casa caída, era la prueba viviente, la manifestación palpable, de que había habido un sistema de valores superior a la política de la espada en el corazón de Jonatán. Esta imagen desafía los cimientos de la lógica histórica. El nuevo monarca no solo perdona al potencial rival, lo honra públicamente y lo alimenta con sus propios recursos, cediéndole la heredad de Saúl. Es un acto de gracia inaudito en un mundo regido por la purga y la exterminación total de las líneas rivales. Para comprender la magnitud de esta acción, debemos contrastarla con las costumbres del cercano Oriente Antiguo. La transición de dinastías era casi invariablemente un baño de sangre. Pensemos en las prácticas asirias o babilónicas, donde la aniquilación de la familia real anterior era una necesidad política para garantizar la estabilidad. Incluso en Israel,
Las transiciones violentas eran comunes. La casa de Baasa eliminó a la casa de Jeroboam. La casa de Zimri acabó con la de Ela. Y más tarde, Oseas haría lo mismo. Sin embargo, Jonatán había dispuesto que la lógica de la gracia, a través de su sacrificio, se impusiera a la lógica de la guerra y el exterminio. La declaración de David, «Más maravillosa me fue tu amor que el amor de las mujeres», sigue siendo el centro de la controversia y la admiración. La ciencia social y la crítica moderna a menudo intentan reinterpretar esta frase a través de lentes contemporáneos, buscando categorizarla en términos relacionales específicos. Pero en el contexto del siglo XI a.C., esta era la cúspide del encomio. El amor de un hombre por su esposa, el amor de las mujeres, era el motor de la supervivencia, la continuidad del linaje y la seguridad familiar. Era la base biológica de la sociedad. Al colocar el amor de Jonatán por encima de este afecto primordial, David estaba definiendo su amistad como algo trascendente, desprovisto de la necesidad reproductiva o la ambición posesiva. Era un amor electivo, libremente escogido en función de la verdad divina. Este amor era el único capaz de cimentar la nueva era de Israel, un reino que se fundamentaría no solo en la conquista militar, sino en el pacto, la fidelidad y el reconocimiento del ungimiento divino sobre los deseos personales. Jonatán entendía que su amistad con David no era un capricho personal, sino una colaboración en la ejecución del decreto divino. Él fue el primer hombre en Israel, después de Samuel, en reconocer y validar la unción de David, y al hacerlo, se posicionó como el garante humano de la transición dinástica. Él actuó como el sello de la transferencia. Su muerte no fue un accidente trágico. Fue la culminación necesaria de su destino, un sacrificio que, paradójicamente, otorgó seguridad a su linaje sobreviviente. Él canjeó la posibilidad remota de un trono inestable por la certeza de la misericordia perpetua para su hijo. Pero aquí surge un misterio aún más profundo. ¿Cómo logró Jonatán mantener su pureza moral y espiritual dentro de un entorno tan tóxico? Saúl estaba poseído por un espíritu malo, actuaba de manera homicida y paranoica, y había caído en la brujería al final de su vida. La corte de Saúl era un foco de intriga y miedo, y, sin embargo, Jonatán, el hijo principal de este hombre, no absorbió la amargura ni el egoísmo de su padre. Él mantuvo la piedad que Saúl había perdido tras su desobediencia en Gilgal. ¿Fue esta resistencia a la corrupción un milagro de la gracia personal, o fue la evidencia de que Dios había puesto un ancla espiritual en la corte de Saúl, asegurando que la verdad no se extinguiera por completo, incluso en el centro de la apostasía real? Analicemos de nuevo su papel en la batalla de Gilboa. Si Jonatán se hubiera unido a David en el desierto, David, con la ayuda del experimentado guerrero, podría aptamente haber ascendido al trono antes, quizás causando una guerra civil prolongada entre las tribus leales a Saúl y las leales a David. La muerte de Jonatán en Gilboa, junto con Saúl y sus otros hermanos, fue la limpieza necesaria que permitió a David ascender al trono de Judá sin derramar la sangre de sus hermanos israelitas. Él asumió el peso de la derrota dinástica de su padre, permitiendo que David heredara una corona sin la mancha de la fratricida. Este patrón de sacrificio consciente por un bien mayor es la clave para entender por qué la ciencia política se queda muda ante Jonatán. La política es la ciencia de lo posible, de la maximización del poder. Jonatán practicó la política de lo imposible, la maximización del servicio divino, a través de la minimización del yo. Su figura se convierte así en un precursor o un tipo en la historia bíblica, un eco de la verdad que vendría siglos después. Si David es el prototipo del Mesías, el ungido rey que establece el trono eterno, entonces Jonatán es el prototipo del amigo leal que renuncia a su vida y a su derecho para facilitar la llegada del ungido. Él prefiguró la idea de la subordinación voluntaria y redentora, la negación de la propia grandeza por la elevación de otro,
una temática que se desarrollaría plenamente en la teología del Nuevo Testamento. La ironía de su destino final en el monte Gilboa es brutalmente poética. Fue allí donde, años antes, Saúl había pecado gravemente al ofrecer el sacrificio en lugar de esperar a Samuel, marcando el inicio de su caída. Jonatán, el hijo fiel, muere en el mismo lugar de la desobediencia de su padre, como si estuviera intentando expiar, con su propia sangre, la apostasía que había condenado a su linaje. Él, que había sido salvado de la muerte por el pueblo en Micmas, por su propia piedad y valentía, ahora elegía la muerte segura por su deber. El legado de Jonatán no es solo su amistad con David, es el establecimiento de un principio, que la verdadera lealtad es siempre vertical, hacia Dios, y que la lealtad horizontal, a los lazos de sangre o a la ambición, debe someterse a ella. Su vida es una refutación al determinismo histórico que di que el poder corrompe inevitablemente.